Nuevamente en los microprogramas del canal abierto del Profe Vlado. En esta oportunidad para abordar el microprograma Tiempo de Análisis con el Profe Vlado. Ya nos encontramos en el cuarto programa, en la cuarta edición de este segmento Tiempo de Análisis. Les pido, como siempre, que me sigan en las redes de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, para que no se pierdan ninguno de los microprogramas que venimos haciendo y siempre se mantengan informados de temas de política pública, de gestión pública y los temas de coyuntura. En la descripción les dejo los links de mis redes sociales. Volviendo al microprograma que tenemos hoy día en Tiempo de Análisis, tendremos que a bien abordar tres aspectos. Uno, la noticia del bachillerato automático. Dos, los aspectos vinculados a lo que se viene discutiendo en el Congreso y aprobando en el Congreso sobre negociación colectiva en el sector público. Y tres, un tema que está preocupando, he visto a varios colegas, amigos que comentan sobre los temas de la subida del dólar. Me han pedido que lo explique y vamos a tratar de darles información al respecto. Comencemos con el primer tema. El primer tema es todo lo que tiene que ver con el bachillerato automático. No sé si han sabido, pero se promulgó la ley 31183. Esta ley otorga la capacidad de desarrollar el bachillerato automático para estudiantes universitarios, tanto de universidades públicas como de universidades privadas, egresados durante los años 2020 y 2021. ¿Esto por qué se ha dado? Debido a que estos alumnos se vieron afectados para realizar sus trámites administrativos y educativos durante la COVID-19 en nuestro país. Por esta norma, lo que se incorpora es el marco para en respecto a la 14ª disposición complementaria de la ley 3220, ley universitaria, que exoneran de los requisitos que estaban en el numeral 45.1 del artículo 45 de la ley mencionada. ¿Esto qué quiere decir? Que para los egresados que puedan lograr el grado de bachiller ya no será necesario la aprobación de un trabajo de investigación, ni el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa. Entonces, en ese contexto, diríamos, se ha flexibilizado con esta ley la posibilidad de que los egresados del 2020-2021 saquen su bachillerato de manera automática. Una segunda noticia que tenemos para compartir con ustedes en el análisis de lo que es políticas públicas, gestión pública, es la ley de negociación colectiva. El domingo 2 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia el dictamen que plantea la regulación del procedimiento de negociación colectiva en el sector público. Esta iniciativa legislativa, que tuvo como votación a favor 92 votos y 17 abstenciones, corresponde a una propuesta realizada en el año 2018 y que fue observada en su momento por el expresidente Martín Vizcarra. Para contextualizar, la anterior gestión promulgó en el 2020 un decreto de urgencia, el 014-2020, que ponía límites a la negociación colectiva. Sin embargo, ese decreto de urgencia, en el marco de las prerrogativas que tiene el Congreso de la República, fue derogado. Y por insistencia, en el mes de enero, pese a que el Ejecutivo señaló que esta derogación perjudica el esquema laboral del sector público, esta norma ha sido aprobada, este proyecto normativo ha sido aprobado en el Pleno del Congreso. ¿Qué va a implicar este texto? Va a implicar disponer regulaciones para el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores estatales. ¿En qué ámbito se va a aplicar esta norma? Es aplicable para las negociaciones colectivas llevadas a cabo entre organizaciones sindicales de trabajadores estatales de las entidades públicas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los gobiernos regionales y los gobiernos locales y los organismos constitucionalmente autónomos, teniendo en cuenta inclusive la posibilidad de algunos proyectos y programas que tienen un desarrollo de ejercicio de potestades administrativas. En ese contexto también para las negociaciones colectivas entra el marco de actuación a las empresas del Estado, a las empresas públicas, que teniendo en cuenta su régimen se regulan por el texto
único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo 010-2003 del Ministerio de Trabajo y su correspondiente reglamentación. En ese contexto hay que estar atentos al abordaje que va a tener esta negociación colectiva en el Estado, y pronto trataremos de invitar a algún especialista, de repente para una entrevista de reflexión semanal, que es nuestro microprograma de los domingos, para abordar estos temas. Ahora, ¿qué podrá negociarse? ¿Qué podrá negociarse? Lo que manifiesta el espíritu de la norma y los aspectos que están vinculados a esta es que podrá negociarse todo tipo de condiciones de trabajo y de empleo, remuneraciones y otras condiciones de trabajo con incidencia económica, las relaciones que existen entre empleadores y trabajadores y las relaciones entre las organizaciones de empleados y de trabajadores. Estas negociaciones podrán realizarse a nivel centralizado y con acuerdos que puedan ser alcanzados para efectos de todos los trabajadores de las entidades públicas. Por otro lado, también podrá realizarse a nivel descentralizado, de tal manera que se pueda llevar a cabo en ciertos ámbitos sectoriales, territoriales o por entidad pública, o en el que las organizaciones sindicales también estimen conveniente en virtud de buscar que estos efectos tengan un desarrollo adecuado en el ámbito que les compete, de acuerdo a lo que indica la ley. En los gobiernos locales, la negociación colectiva se atiende con cargo a los ingresos que tengan dichas municipalidades. Ahí hay que tener en cuenta ese aspecto. Ahí va a haber una contingencia siempre de disponibilidad de uso de recursos. Y además, en los gobiernos locales hay que tener en cuenta la heterogeneidad. Ahí que tenemos gobiernos locales de menos de 20 trabajadores. Estos trabajadores podrán acogerse a los convenios, diríamos, de carácter general que se hayan hecho en una organización de la rama o adscribirse al convenio de su elección, según lo que se haya analizado en otros ámbitos de acuerdo a la afinidad que tiene en otros territorios y en otros ámbitos sectoriales. Finalmente, hablan que va a tener que desarrollarse a partir de esta negociación colectiva, se va a tener que desarrollar un convenio colectivo. Ese convenio colectivo, que va a ser producto de la negociación colectiva, tiene fuerza de ley, indica la norma. Es vinculante para las partes y en ese contexto vamos a tener que ir revisando qué es lo que va saliendo producto de esa negociación colectiva en función a que esto va a ser aplicable a todos los trabajadores que hayan participado a través de sus organizaciones sindicales y sus organizaciones de representación en ese ámbito de acción de la negociación colectiva. Va a ser muy importante valorar estos temas y ver el reflejo del desarrollo de lo que implica la intervención pública en esos ámbitos de actuación. Entonces, por favor, todos atentos a lo que va a implicar la negociación colectiva, la reglamentación, cómo se va a regular eso, y como les digo, pronto vamos a buscar a uno de los especialistas en los temas laborales para que nos hable de las implicancias. Acá lo que tratamos de hacer es poner ciertas alertas, dar cierta información que nos permita tener una aproximación. Un tercer tema que nos habían pedido algunos de quienes nos siguen, nos habían comentado por WhatsApp la importancia de estos temas y qué se podría hacer al respecto. Con mi equipo hemos buscado información para darles un recuento de este tercer tema. La subida del dólar. ¿Qué está pasando con el dólar, ¿no? En este contexto de preocupación que tenemos, producto, por ejemplo, del escenario de la segunda vuelta, donde estamos siempre expectantes a lo que pasa en las encuestas, hay mucha especulación sobre los resultados que hemos tenido, que el precio del dólar se ha ido aumentando y ha estado por encima de 3.80 soles, un dólar. Por encima de esos precios en algunos días y está fluctuando entre esta cifra. Entonces, ¿qué significa esto? ¿A quiénes afecta la subida? ¿Cuáles son los efectos que vamos a tener en torno a esa situación? Bueno, vamos a hacer una breve explicación de esos aspectos. Una explicación un poco simple a la situación que han generado las encuestas a partir de quién pone en primero, quién pone en segundo, es una incertidumbre. Y muchos atañen a esa incertidumbre
que el precio del dólar suba. Pero hay que ver algunos contextos adicionales que se están presentando. Pero, por ejemplo, podemos recordar que más allá de estos contextos políticos, ahora en el panorama internacional tenemos que ha aumentado el valor del cobre y del oro. Por lo tanto, diríamos, los ingresos por ese tipo de exportaciones hacen que haya un mayor nivel de oferta de dólares en nuestro mercado de divisas internos. Podría ser eso un elemento. Otra lógica de interacción es lo que pasa con la economía. ¿Qué es lo que está pasando con la economía? ¿Cómo miran al Perú en este contexto? Si ciertamente de proceso electoral, ¿cómo ven a nuestra economía? ¿La robustez que tenemos o no? Eso se mide a través de lo que se llama el indicador de riesgo país, que en marzo del 2021 era de 165 puntos. Hay que ver cómo evoluciona eso, porque de acuerdo a la evolución del indicador de riesgo país, puede ser que haya menos o más inversiones y eso pueda generar una incidencia en la fluctuación del precio del dólar, del cambio de divisa del dólar. Ahora, sí es cierto que toda la connotación de incertidumbre política que se está generando en esta segunda vuelta pueda tener una incidencia en lo que está pasando directamente en estos factores económicos. Entonces ahí hay que tener en cuenta las características y condiciones. Lo más importante acá es que pronto vamos a saber, ya estamos a menos, ya casi un mes de las elecciones y pronto vamos a saber quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la República y esperemos que ahí comencemos a tener una estabilidad y que nuestra economía, que por muchos años se ha mantenido de manera sólida, lo vuelva a hacer y en ese contexto se mejore el desarrollo de la oferta de divisas y a partir de eso se pueda ir a una estabilización. Ahora, un segundo aspecto es quiénes serán los afectados de la subida del dólar y ahí los principales afectados, ¿quiénes son? Son los que tienen, por un lado, sus préstamos, sus créditos en dólares y ganan ¿en qué? En soles. Por ejemplo, alguien que tiene su departamento que lo paga en dólares o alguien que tiene un crédito de un automóvil que lo paga en dólares. En segundo lugar, las personas naturales o jurídicas que importan, ¿no? Y por lo tanto pagan en dólares. Eso encarece sus importaciones. Y hay muchos de estos factores que va a traducirse de repente en algunos precios de algunos insumos, de algunos objetos que se generan en el intercambio de bienes y servicios en los mercados. Un tercer aspecto es también la parte empresarial, que tienen créditos en dólares y que esperan que estas subidas puedan estabilizarse a partir de lo que pueda hacer de repente instancias independientes y autónomas como es el Banco Central de Reserva. Además que hay que tener mucho cuidado con estas medianas y pequeñas empresas porque justamente estas han sido las más afectadas en el contexto de la pandemia. Ahora, ¿qué recomendaciones? Porque a la luz de esa preocupación que tenemos de varios de las personas que nos siguen en las redes sociales y que nos han preguntado por interno estos temas, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Primero, un llamado a la calma, hay que tener tranquilidad, no hay que tomar decisiones apresuradas en virtud de estas incertidumbres, hay que ser cautos, hagamos una buena gestión de los ahorros y de las deudas. En el caso de los ahorros, es bueno diversificar la modalidad de los ahorros y también diversificarlo no solamente en la modalidad, sino en el tipo de moneda que usemos. De esta manera reducimos el riesgo y mantenemos una rentabilidad promedio en el caso de una visualización de mediano y largo plazo. Ahora, en el caso de estar ahorrando para un gasto o una inversión futura, hay que ahorrar en la moneda en la que se va a hacer ese gasto o se va a hacer esa inversión futura. Eso por el lado del ahorro. Por el lado de las deudas, debemos tratar siempre de contraer préstamos en la moneda en que generamos nuestros ingresos. En el caso de personas o empresas, hay que tener en cuenta que los ingresos en soles se han contraído y en virtud a eso, bueno, no es conveniente estar pidiendo préstamos por lo tanto en esta situación en dólares. Hay que tratar de pedir los préstamos siempre en soles. En el contexto nacional debemos entonces en esa caracterización de lo que está pasando, de las incertidumbres que se están presentando, ser vigilantes, ir mirando cómo se mueve la política, la economía,
las características y condiciones internacionales de los mercados, más aún en los productos que nosotros ofrecemos a nivel de exportaciones y de los temas que nosotros importamos. Hay que estar muy atentos. Y para terminar la parte del microprograma de tiempo de análisis de este día, lo que queremos es mencionar algo que está pasando en un vecino país que estimamos bastante, como es Colombia. Yo quiero aprovechar este espacio para brindar mi solidaridad con nuestros amigos colombianos. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque actualmente en Colombia se ha venido impulsando por el presidente Duque una reforma tributaria, el cual ha influenciado en un descontento social, ¿no? Se habla de que varias organizaciones sociales de trabajadores, de indígenas, de estudiantes llamaron el miércoles a un paro nacional contra la decisión justamente del gobierno del presidente Iván Duque para avanzar a una reforma tributaria que principalmente, todo el mundo hace esa crítica, impacta directamente en la clase media de las familias colombianas. Entonces, ese paro superó las expectativas y así fue que el día jueves y el día viernes han habido una serie de marchas en las principales ciudades de nuestro vecino país. En ese contexto hay que tener en cuenta lo que va desarrollándose en ese país para poder valorar los efectos de este tipo de medidas. El paro lamentablemente ya tiene varios días y por información de la Defensoría del Pueblo colombiana ha reportado ya 19 muertos y aproximadamente 800 heridos. Lo que tenemos que hacer acá no es involucrarnos en un tema interno, solamente analizarlo, poner en autos lo que está pasando, valorar estas condiciones en las que pasan y desearles que puedan superar a todos nuestros colegas, amigos colombianos esta situación. Nuestra solidaridad con todo Colombia y esperamos que estemos siempre atentos a lo que pueda pasar siempre en los vecinos países y vamos a comentar los temas. Como una reforma tributaria que impacta en la clase media, en este caso, hace que haya un conflicto social. Hay que tener mucho cuidado con las medidas también de política pública porque los cambios siempre pueden generar una situación de conflicto si no están bien explicados o si de repente terminan generando una afectación a unos en detrimento de otros. Esa es la reflexión que nos queda, nuestra solidaridad con el pueblo colombiano y por mi parte agradecerles porque continúan haciendo siempre incidencia para replicar este espacio, para compartirlo en sus redes sociales y seguirnos en el canal de YouTube y en nuestras cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram. Muchas gracias, esto ha sido Tiempo de Análisis con el Profe Vlado y volvemos este jueves con el siguiente programa de Tiempo de Análisis de la semana. Muchas gracias y un saludo y un abrazo a la distancia, un abrazo virtual a todos los seguidores de este espacio. Canal abierto con el Profe Vlado. Nos vemos.